¿Qué es ser maduro para usted? ¿Cómo se convierte uno en una persona madura? ¿Son todos los adultos maduros? Cuando usted como padre o como madre le explica alguna situación a su hijo o a su hija o le cuestiona alguna conducta que tuvo, usted espera que él o ella le enfrente a usted con madurez. Vaya palabrita, madurez. ¿Se ha puesto a pensar usted qué le va a responder a esa persona a la que usted le pide ser maduro si le pregunta, ok mamá, ok papá, dígame, explíqueme, qué implica, qué características debo desarrollar yo para ser maduro? Dígame. ¡Zas! Sonó. Madurez tiene que ver con edad, tiene que ver con experiencia. No hay nada como que nos diga, sí, la madurez es un ABC. Bueno, la sociedad, yo creo que ahora lo vimos, ha interpretado madurez como experiencia. Y sale aquí algo curioso, cuando hablamos de vivir experiencias, no es lo mismo vivir experiencias que aprender de las experiencias. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente que vive cualquier cantidad de experiencias, hay casos por poner un ejemplo, casos de personas yo conozco una persona que quedó embarazada a los 18 años, no era casada, a los 26 volvió a quedar embarazada, no era casada, a los 32 que volvió a quedar embarazada, pareciera que vivió varias experiencias, pero no aprendió de la experiencia. Entonces, decir que madurez es experiencia, yo creo que es quedarnos cortos, quedarnos incompletos. Si quisiéramos ver la madurez como un gráfico tipo pastel, diríamos que ese puede ser uno de los elementos, pero no es el elemento único que completa la madurez. Y pareciera también que hay tres parámetros que la sociedad ha establecido para determinar la madurez. ¿Cuáles son? 1, el éxito; 2, hablando de felicidad; y 3, de la permanencia de la persona. ¿Qué es el éxito? Bueno, todo aquello que hace que una persona esté ya en una posición estable, en una posición donde ha alcanzado cierto estatus social, ha tenido pues la oportunidad de hacerse sus cositas a nivel material, y la gente entonces dice, bueno, eso es una persona madura. ¿Por qué? Porque es una persona de éxito. Y posteriormente utilizamos también mucho el parámetro de la felicidad que la otra persona puede aparentar tener, que yo creo que son parámetros totalmente subjetivos, ¿verdad? Entonces, Edgar, si venimos a la realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad, donde vemos la desintegración familiar como uno de los elementos que está dañando más a nuestra sociedad, vemos la violencia doméstica, vemos el consumismo extremo en el cual la sociedad está, yo me pregunto, ¿realmente somos maduros? ¿Realmente estamos en una sociedad donde hay muchos profesionales, donde hay gente adinerada y se comportan de una forma que no necesariamente es una persona madura? Tal vez, yo no sé si nos facilitaría un poco el trabajo de definir la madurez partiendo de lo que uno usualmente apunta como inmaduro. Como inmadurez. Tal vez también, eso es importante, hay que entender cuál sociedad, ¿verdad? ¿Cuál sociedad estamos hablando? Edgar, un muchacho hace 30 años, a los 17 años, no hacía o no hace, ¿verdad?, lo que hace uno hoy, ¿verdad? A los 21 años, un muchacho de 21 años, por ejemplo, hace 20 años o 30 años, estamos hablando de un nivel de madurez en donde las personas asumían proyectos de vida, asumían etapas vitales de su vida, Edgar, desde una perspectiva donde decían, bueno, así es como lo voy a asumir. Entonces, usted sabe que, por ejemplo, las familias hace 30, 40 años eran de 20 miembros, de 18 miembros. La gente asumía responsabilidades, matrimonios y todo muy, muy joven, con otras actitudes. Entonces también hay que analizar un poquito la parte de la sociedad. Y existe como una determinación, como una generalización en el concepto de inmadurez en este momento histórico, que plantea que una persona inmadura, por decirlo así, usted le dice, ¿para usted qué es una persona inmadura? Le preguntas a los muchachos y a las personas y oís que te dicen, por ejemplo, elementos como la infidelidad, elementos como por ejemplo las máscaras o el hecho de que la persona sea... Infidelidad de pareja. Infidelidad en los tres sentidos, ¿verdad? Infidelidad a nivel de relaciones de amistad, infidelidad a nivel personal. Por ejemplo, les decimos en los talleres que una persona infiel, que es muy fácil, en los talleres y seminarios, que es muy fácil determinar si una persona es infiel. Si una persona es infiel consigo mismo, es infiel con el resto de sus relaciones. Podemos ver también gente inestable, gente que tiene cambios de ánimo muy constantes, muy constantes, personas totalmente inconstantes en las cosas que hacen. Entonces, nosotros tenemos en este momento, a nivel político, cualquier cantidad de personas que están en rangos de eminencia a nivel popular, a nivel político, a nivel de importancia, son profesionales, 3, 4 títulos, personas con grandes capacidades,
con una terrible inmadurez. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la inmadurez se refleja en todos los estratos. La inmadurez se refleja a la hora de proyectarte como profesional, se refleja se refleja en todos los sentidos. ¿Qué te dice eso? Lo que primero notaba Warner, número uno, la experiencia es un vehículo, pero la experiencia en sí misma, pero es un medio, no es un fin en sí mismo para determinar un concepto de madurez. Bueno, precisamente, si hablamos de madurez como nuestra propuesta dice, que es una actitud ante ¿qué? Ante la situación, entonces pareciera que hay un cambio de actitud, una actitud diferente ante circunstancias diferentes. ¿Cómo qué? Como los problemas. ¿Cómo afronta usted como persona las crisis? Cuando se queda sin dinero, cuando se queda sin trabajo, ¿qué hace? ¿Acude al alcohol o trata de buscar trabajo? ¿O trata de esforzarse más? ¿Me explico? Son elementos que indican, por decirlo así, que logran medir la madurez de la persona. ¿Qué más? Una oportunidad, hablando de una situación de oportunidades. Cuando una persona tiene un ascenso en su trabajo, por poner un ejemplo, hay personas que piensan, bueno, yo a través de este ascenso voy a tener mejor estatus, piensa en función de sí mismo, mejor estatus, voy a tener más dinero, voy a poder vacilar más, voy a poder salir más a la playa, en fin. Hay otros que no, hay otros que dicen, hay un ascenso, eso indica que voy a tener más responsabilidad. Hay personas que ante una situación reaccionan de una forma y de otra forma. Y lo que nosotros queremos decir, la forma para medir la madurez, es la actitud diferente como usted reacciona ante circunstancias diferentes. Okay. En lo intelectual, ¿cómo podemos medir la madurez? Bueno, pues siempre en esto los tratados de psicología y de antropología que hablan sobre estos temas, pues siempre establecen la madurez a partir de los elementos psicofísicos, la persona a nivel fisiológico, la madurez física a nivel intelectual. Pero recordemos que, otra vez, vuelvo al punto, Edgar, dependiendo de lo que en este momento histórico la sociedad esté planteando como madurez a nivel intelectual, pues así va a ser la búsqueda de esa madurez en nuestros muchachos. Todo depende también entonces del momento. Claro, para mí es un poco triste porque realmente vemos cómo la sociedad es la que determina el camino a seguir sobre esto y muchas veces vemos gente frustrada y soy un fracasado. Y empezás a tratar con esa persona y con su calidad, persona es bellísima, una persona con condiciones excelentes de persona. Pero ¿qué pasa? Que cuando le haces una comparación, que es uno de los elementos terribles, cuando haces una comparación de esa persona con el paradigma que se está planteando en este momento. En la sociedad. En la sociedad, ¿qué tenés? Tenés una frustrado. persona, un frustrado. También, no se te olvide que los jóvenes trabajan a partir de dos principios, imitación y rechazo. Entonces, por principio de imitación, vos ves que muchos de los jóvenes se van por esa tendencia. Entonces, por buscar esa necesidad de ser diferentes, son todos iguales, ¿verdad? Como helados. Todos se visten con los 50 aretes y con las campanas así, con el pantalón así, y toda esa situación. Entonces, claro, los papás nos frustramos y decimos, ¿qué les está pasando, verdad? ¿Por qué no madura? ¿Por qué no madura, El verdad? papá no sabe si hablarle al hijo como un niño o hablarle como adulto. Y el niño no sabe cómo responder, si responder como adulto o responder como niño. ¿Por qué? Porque tampoco entendemos la etapa en la que la persona está, la etapa en la que el hijo está. Entonces muchas veces demandamos más de la cuenta de lo que realmente podemos demandar. Ejemplos están. Bueno, hagamos un trato. Ya tengo ahí una pantalla que tiene 3 puntos que nos pueden ayudar a definir qué es ser maduro y lo vamos a desarrollar uno por uno. Ustedes dicen que ser maduro, o lo mencionó Wagner hace un momento, conocer la situación. ¿Qué significa eso? Identificar la situación, lo que hablamos anteriormente. Una persona madura es la que está en la capacidad de decir, ok, yo estoy en una situación X, una situación de peligro, una situación de crisis, una situación de oportunidad. Que la persona madura conoce qué es lo que le está sucediendo, aprende a entender qué es lo que le está pasando. Pero hay gente que reacciona, y ese segundo punto, para ver si quieres regresemos un momentito al... Ahí lo tenemos atrás. Reacciona adecuadamente. ¿Cómo qué? Pues no sé, situaciones X, hay una discusión en el trabajo con el jefe, es una persona que sabe manejar la ira, no utiliza la violencia para resolver el conflicto. Es una persona, por dar algunos indicadores como lo vimos con la persona no inmadura, una persona paciente. ¿Qué es una persona paciente? Una persona que, pues, sí, sabe esperar, una persona que prefiere comerse 2 galletas, por poner algo popular, una frase popular, comerse 2 galletas mañana, que comerse una hoy. O sea, es una persona que pospone la gratificación a largo, mediano plazo por un beneficio
de momento. Es una persona perseverante. Federico ahora habló de proyecto de vida. Es una persona que cuando tiene metas, las termina. Yo conozco gente que desde el 1990, Edgar, está sacando bachillerato de mate. Por otro lado, también hay que mencionar que una persona, y esto sí quiero hacer bien enfático, una persona madura, no estamos diciendo que no falla. Por supuesto que la persona madura va a fallar. Es una persona que se va a caer. Pero cuando se cae, es una persona que logra levantarse, logra posponerse ante X situación. Y es una persona que entonces puede decir, después de que falla, después de que comete un error, mira, perdón, me equivoqué. Vos tenías la razón. Realmente yo estaba equivocado y vos estabas en lo correcto. Es una persona humilde, una persona que puede aceptar sus fallas. También podemos decir que una persona madura es una persona libre. Una persona que no depende de un vicio, no quiero sonar moralista, pero no depende de un vicio para manejar sus emociones. Para estabilizarse o para emocionarse o para tranquilizarse o para pasarla bien.